Está ya en proceso para este día viernes. Alcalde José Ramiro Bermúdez adoptó toque de queda ordenado por el gobierno departamental. Presidente de la Asamblea pide al gobierno nacional vacunación para indígenas. Gracias a Dios todo salió bien. Falcao tras la operación en la cara. Maicao no acoge el decreto de la gobernación y continuará con las mismas medidas por ellos mismos. 433 nuevos casos y 9 fallecidos este lunes en La Guajira por COVID-19. Con 12 medallas de oro, la Gimnasia de Bolívar vuelve a sonreír. Rescatan el emblemático Parque El Cuartelillo de Olaya en el sector central de Cartagena. Nuevo horario para la navegación hacia la zona insular de Cartagena por el DIMAR es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Asegurado 10.035 millones para los proyectos en el sector minero para el mejoramiento al proceso aurífero y formación minera en sus municipios del sur de la costa Caribe. Envían al exalcalde de Betulia, Avilés Tobar, a la cárcel de funcionarios. Llevan paquetes escolares para evitar deserción escolar en zonas rurales de Ciénega de Oro. En Sincelejo llaman a cumplir medidas de bioseguridad. Policía controla riñas entre conductores en Manga. Buena esa, taxista descubre celular que cónsul de España había dejado olvidado en el asiento de atrás. Macro Rueda es una vitrina comercial y estará abierta 10 días. Ya están inscritos más de 1.000 empresarios. Gobierno del presidente norteamericano Joe Biden visita por primera vez a Colombia. 69% de las microempresas han incursionado en la economía digital en Colombia. Alzó vuelo la primera expedición femenina sobre aves en Colombia. Alta expectativa por el IVA sobre la canasta familiar. Se iniciaron las obras de las luces del Atanasio Girardot para Copa América. Deuda externa retrocedió en enero y se ubicó en el 51.8% del PIB. La DIAN recaudó 40.93 billones en el primer trimestre. El judo colombiano espera combatir fuerte en México. Generales Marcos Pento y Edgar Rodríguez darán su versión en la Jurisdicción Especial de Paz por los falsos positivos. Familiares de joven fonsequero desaparecido aseguran que las autoridades no han trabajado en su búsqueda. Alcalde de Riohacha gestionó permanencia del helicóptero y drones para contrarrestar la criminalidad. Detectan mayor carga en los pacientes del COVID en la costa atlántica. Demanda de oxígeno sube al 50% y ya van 826 comparendos y por no acatar el toque de queda en 24 horas. Consumo de cigarrillos ilegales crece en la costa atlántica totalmente. Caso pensiones, trabajadores deben devolver aporte diferido de la pensión. Reforma tributaria es clave para mantener la estabilidad, lo dice el Banco de la República. 64% de las personas pusieron fin a su relación sentimental en pandemia. ¿Estás escuchando, Nancy? Literatura. Tita de Cepeda lanza su libro Burbujas de Cultura. Más de 120 firmas comerciales de la costa atlántica buscan hacer negocios en la costa Caribe. Vacunación contra sarampión y rubiola en la costa Caribe y costa atlántica, La Guajira, se harán en sitios abiertos. María Camila Osorio es la segunda mujer latinoamericana deportista en la clasificación WTA. Captura y le ponen los ganchos a 3 miembros de los Pelusos por extorsión y secuestro en Paritas, en el Cesar. Operación Mermelada. Para aprobar reforma tributaria, advierte César Gaviria. A través de proyectos de ley se fortalecerá medidas contra la violencia sexual y las redes de trata. Según Álvaro Uribe Vélez, la democracia necesita que aceleremos la superación de la pobreza. El sistema integral de la verdad, justicia, reparación y no repetición anuncia pacto para buscar a los desaparecidos en Buenaventura. Asesinan a mototaxista venezolano en el Caribe.
Estados Unidos reafirma a Colombia como aliado estratégico en la región. DIMAR moderniza la información para la navegación en el puerto de Barranquilla. Falleció la leyenda radial, el veterano operador de radio Minco Fontalvo. A 12.000 pesos la libra subió la carne en Bucaramanga por escasez de ganado. Falleció en Barranquilla Magali Díaz, esposa del periodista de Ribacha, Marcos Barros. El IDEAN advierte que este año será temporada de huracanes y serán mucho más fuertes de lo normal. Hoy un tema sobre todo de la costa atlántica. El hipercontagio, la causa del comportamiento atípico del virus en Barranquilla. Barranquilla, en medio de su tercer pico de pandemia, se encuentra en un escenario desconocido y sin un umbral cercano a la inmunidad colectiva. La razón, la confluencia de las condiciones para un hipercontagio. Mutaciones que facilitan el contagio, alta movilidad social, indisciplina en los barrios, son algunos de los ingredientes de ese cóctel peligroso que tienen contra las cuerdas al sistema sanitario en la ciudad por el acelerado incremento en el número de casos y fallecimientos. Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de la Salud, explicó que la velocidad de contagio en Barranquilla tuvo un crecimiento acelerado en las últimas semanas debido a la mezcla entre la disminución de medidas de responsabilidad personal y el aumento de actividades que producen aglomeración y contacto con personas no habituales. La funcionaria indicó que desde hace muchos antes de Semana Santa se ha evidenciado una alta interacción social que ha estado muy relacionado con la fatiga en el cumplimiento de las medidas de autocuidado, como el uso de tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos. Indicó además que existe el factor de una serie de linajes que ya circulan aquí en Colombia, pero que han registrado mutaciones de preocupación mundial porque facilitan la transmisión del contagio. En las reinfecciones, la funcionaria Ospina, expuso que si bien las reinfecciones suceden no son comunes y se estima que cerca del 1%, una cohorte que se siguió en Dinamarca mostró que era el 0,65%. La directora del Instituto Nacional de Salud explicó que también existe la posibilidad de que la enfermedad se reactive, así como hay casos de personas que no infectan, pero siguen arrojando un resultado positivo durante largo tiempo. Ante este panorama, la funcionaria de salud reiteró un llamado a mantener las medidas restrictivas por parte de las autoridades locales para tener un impacto certero en la curva de contagio. Pero la mutación sigue presente en la costa atlántica y la demanda de oxígeno creció un 500% en la costa. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en el país se han identificado ya 47 linajes de virus, Alan. De ellos, 8 se encuentran presentes en la costa atlántica, zona del Caribe colombiano, según la actualización publicada en el pasado 9 de abril. El linaje que más llama la atención en este listado es el B.1 positivo E48AK, que corresponde a una mutación de seguimiento a nivel internacional por su posible incidencia en la transmitibilidad. Cabe destacar que esa mutación también hace parte de variantes como la surafricana y la brasileña, tal como lo indicó este medio en una nota publicada a principios de marzo. En este nuevo informe, el Instituto Nacional de Salud también relaciona los linajes B1.577 y B.610. Señores, hay que estar precavidos en la costa Caribe, en la costa atlántica y por supuesto ya a la cercanía del Magdalena hacia La Guajira. Es un tema muy diferente pero bastante preocupante porque es parte de la salud que hay a nivel del mundo y sobre todo aquí en Colombia. El 64% de las personas pusieron fin a su relación en la pandemia. Así lo reveló un estudio ordenado por Profamilia. La pandemia del coronavirus, además de causar grandes estragos en el sector salud financiero, también ha afectado las relaciones sentimentales de los colombianos. Así lo reveló un estudio ordenado por Profamilia y desarrollado por la Universidad de Gante, Bélgica, y el London School de Hygiene and Tropical Medicine. Según la investigación, el 64% de las personas que estaban en una relación 3 meses antes de la pandemia terminaron su relación durante la cuarentena y señalaron que esta ruptura estuvo ligada con la situación de salud pública. Las relaciones familiares afectivas también ha causado, ya que pasaron a extensivas a intensivas
Y cuando se comparte menos tiempo sucede que se pueden liberar tensiones, y cuando se comparten más intensivamente, pues hay más roce, así sea por cuestiones simples, manifestó Paul Daniel Acero del Colegio de Psicología de Colombia. También disminuyó el sexo. La encuesta mostró un dato aún más revelador, la disminución de relaciones sexuales en un 30%. Y tuvo que ver con la pérdida de espacios de intimidad, más personas circulando en menos área, y eso hace que no se pueda tener las expresiones de afecto de manera libre. Es decir, que las parejas buscan espacios de escape con la pandemia, que se vieron reducidos, y por eso tal vez un número mayor de conflictos, explicó el doctor Acero en las relaciones de pareja. En otro orden de ideas, más de 120 firmas de la costa atlántica buscan hacer negocio. Se inició la edición 85 de la Macrorueda de Negocios de ProColombia, donde se generarán cerca de 13.000 citas virtuales para negocios. Este es el momento de invertir en Colombia por su estabilidad institucional y garantías para la empresa, y es un país que se proyecta como líder de innovación y tecnología. Fue la frase en la invitación con la que el presidente Iván Duque Márquez dio inicio a la edición 85 de la Macrorueda de Negocios de ProColombia de forma virtual. Atlántico es el cuarto departamento con más empresas participantes, con 127, y de esa cifra 36 son del sector metalmecánica, 25% de industria, 40.025 del sistema moda, 23 del agro y 18 de químicos y ciencias de la vida. En la instalación del evento, la presidenta de ProColombia, Flavia Toro, reconoció que el año pasado, cuando inició la pandemia, la macrorueda estaba programada para realizarse en Medellín de manera presencial, y debido al confinamiento se trasladó a la virtualidad. La funcionaria entregó cifras del 2020 y calificó de héroes al gremio exportador para garantizar que en medio de la dificultad los negocios no se detuvieron, logrando exportar 44 millones de dólares. Acudimos a nuestra flexibilidad, creatividad, a la innovación para lograr resultados que considero muy positivos. Agradecimos y nos apoyamos en la tecnología y en la confianza de los compradores, expresó la directiva barranquillera en su discurso de bienvenida. Canadá fue el país invitado, un país especial. Este año Canadá ha sido el invitado especial, un país con el que Colombia cumple 10 años de haber suscrito un tratado de libre comercio, el TLC, y que lo ha posesionado como una nación aliada comercialmente en Norteamérica. Igualmente, desde que entró en vigencia el TLC, 514 nuevas empresas han tenido la mayor oportunidad de exportar sus productos a este mercado por cifras iguales o mayores a 10.000 millones de dólares. En el evento ya van miles de citas virtuales, que se calcula generará unas 13.000 citas virtuales, donde participarán compañías principalmente de Estados Unidos, Perú, Canadá, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Bolivia y España. De las cerca de 1.000 empresas compradoras, 580 participarán por primera vez. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta mañana, si Dios lo permite. Carlos Ucate, el Miura, para el programa Siempre, Siempre Venezuela, desde La Guajira. Retornando, hasta mañana. Bueno, ha sido el reporte de Carlos Ucate y el Miura en esta hora, aquí en nuestra señal conjunta con Radio Delfín. Bueno, queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM, al Control Master Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui por participar en esta primera hora. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, te vi de amarillo, pero aquí estás. Como el pollito. Piso 21 con este tema de verdad bastante sabroso. Le pusimos música aquí a esto. Sí, toca, porque así movidito. Claro. Y bueno, Nancy, coméntanos.
¿Qué tenemos de información? Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta y de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Denuncian brote de tuberculosis. Pero tenemos, Nancy, un enlace nuevo. Ay, sí, Alan, Claro. Alan, por Dios, es que tenemos tantos enlaces. Ahora, a partir ¿Con quién estamos enlazados? Estamos conectados con La Voz de la Gran Colombia a partir del día de hoy, desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde, hora colombiana. Bueno, y en ese enlace pues saludamos al Control Master, al señor Víctor Márquez, quien está ahí en La Voz de la Gran Colombia, y a el equipo de redes sociales, a Sebastián Hernández. Tenemos en línea telefónica ya, José, a nuestro primer invitado, al doctor Eliseo Fermín, quien es militante de Acción Democrática en la Juventud, dirigente universitario de la Facultad de Ingeniería, secretario general de Acción Democrática, concejal de Maracaibo, diputado de la Asamblea Legítima, diputado del Consejo Legislativo y presidente durante 3 periodos del Consejo Legislativo, jefe del Comando Nacional Electoral de la campaña de Manuel Rosales, miembro del Comando Nacional Electoral y del comando de Enrique Capriles 2012-2013. Bienvenido, doctor Eliseo, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nancy, y el agradecimiento del pueblo de Venezuela por la oportunidad a través de las emisoras que transmiten el programa Por Siempre Venezuela, de expresar nuestro pensamiento, dado que en nuestro país, lamentablemente, la libertad de expresión está totalmente cercenada. Muchas gracias. Bueno, Eliseo, bienvenido al programa. ¿Cuál es la visión que tienes tú como un político veterano, ya conocedor de la realidad del país, sobre la Venezuela que tenemos en este momento del 2021? Por un lado pandemia, por el otro lado mayor represión económica y social, por el otro lado mayor acción política por parte del régimen de Nicolás Maduro. Lamentablemente Venezuela fue cautivada por un discurso populista que le dijo al venezolano que era posible vivir sin trabajar. Eso lo dijo el expresidente Chávez junto con llegar al gobierno, y enseguida planteó un esquema que plantean todas las izquierdas en América Latina: cambiar el marco jurídico venezolano, planteó una constitución nueva, allí una relegitimación de poderes para concentrar el poder, y de allí en adelante cambiar las reglas económicas y tratar de que los venezolanos dependieran directamente de las dádivas del Estado para poder subsistir. Es un esquema de la copia del esquema cubano, y que lamentablemente en estos momentos ha destruido el aparato productivo del país más próspero de toda América Latina, como lo fue Venezuela. Tenemos destruida la industria del petróleo, la industria petroquímica, la industria del turismo, la industria de la pesca. Tenemos destruido totalmente todas las fábricas que se instalaron aquí a partir de los años 60, las fábricas de vehículos, todas las empresas norteamericanas como la Kellogg, Chiclex, Adams, toda la cantidad de productores de alimentos que estaban acá en Venezuela, pues todo eso tuvieron que emigrar hacia otras latitudes. Muchas de ellas fueron a dar a Colombia, producto de la persecución y de que estos gobiernos de izquierda no respetan algo que es esencial. Y ojalá, sin inmiscuirme en los problemas internos de Colombia, ojalá el pueblo de Colombia siempre tenga presente que nunca debe votar por regímenes o gobiernos que amenazan el derecho de la propiedad. Y bueno, y eso es lo que tenemos aquí en estos momentos en Venezuela. El gobierno se peleó con nuestro principal cliente, que era los Estados Unidos, comenzó a regalar petróleo por el mundo y hoy nos han sumido en una horrible miseria. Nuestra moneda desapareció, la moneda que le hace honor al libertador de todas nuestras naciones, que era el Bolívar, simplemente desapareció, no se consigue y no es recibido en ninguna parte, porque el gobierno quiere manejarse emitiendo moneda sin ningún tipo de respaldo. Lamentablemente el aparato productivo está desmontado, las garantías constitucionales, los derechos que tenemos los venezolanos en el ejercicio es
ninguno, y se sostienen en el poder mediante la fuerza, una fuerza armada que ha sido sustituida por una milicia, dado que la mayoría de los militares han salido, se han dado de baja de la Fuerza Armada, y esas posiciones las están ocupando personas que son milicias en el fondo, y cargan contra el pueblo de Venezuela. Esa es la situación que nosotros tenemos en este momento. Los medios de comunicación no tienen ningún tipo de libertad, y en el caso de las organizaciones políticas, todas, Acción Democrática, COPEI, el MAS, Primero Justicia, Voluntad Popular, más de 100 instituciones políticas han sido intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia, y las designaciones de la dirigencia de esos partidos que tienen símbolo y tarjeta la ha colocado el propio gobierno. Ahora bien, Eliseo, en medio de ese panorama, ¿qué piensas? ¿Se debe participar en los próximos procesos electorales? Mira, nosotros no debemos negarnos a analizar ninguna de las tres opciones. De regímenes como el venezolano, en otras latitudes, ha salido bien por la vía de la negociación. Bastantes negociaciones hemos hecho con el gobierno, desde el Papa hasta los gobiernos del norte y de Europa han intentado negociaciones con el gobierno. Lamentablemente tienen ninguna intención de hacerlo, pero eso es una vía. La vía de la participación en elecciones también nosotros la hemos tenido. Mira, participamos en el 2006, en el 2007, en el 2008, en el 2010, en el 2012, en el 2013 y en el 2015, con sus reglas, le ganamos las elecciones a la Asamblea Nacional con las 2/3. No. Tenemos un problema en comunicación telefónica con Eliseo Fermín, pero estamos solucionando el problema para volver a retomar el contacto con Eliseo Fermín. Ahora sí, lo tenemos nuevamente. Eliseo, te perdimos durante unos minutos, sí, durante unos segundos de la señal. Nos estabas comentando sobre la participación electoral, ajá, en el proceso próximo que está convocando el gobierno. Sí. Bueno, está la vía de la participación electoral. En el 2015 nosotros ganamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, pero el gobierno decidió, mediante un Tribunal Supremo designado antes del cambio de Asamblea Nacional, violando los lapsos que están en la Constitución, eliminar parte de los diputados que representaban el estado de Amazonas de Venezuela, para que no tuviéramos las 2/3 partes y no poder corregir el acto administrativo del nombramiento de los miembros del TCJ por vía írrita. De tal manera de que además se le dio una medida de tipo legal contra la Asamblea Nacional, diciéndole que un cuerpo colegiado estaba en desacato de las instrucciones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia. Eso desde el punto de vista legal de las leyes venezolanas no es posible que un cuerpo colegiado entre en desacato. Además, un cuerpo desde donde emanan el resto de los poderes en Venezuela. Y está la vía insurreccional. Son las tres vías que existen para cambiar gobiernos como este. Ejemplos hay en el mundo que por cualquiera de estas tres vías o combinaciones de ellas se puede resolver el problema. Nosotros debemos intentarlo. En este momento, nosotros, en mi criterio, pudiéramos resolver el problema de ganar unas elecciones por... Bueno, tenemos problemas con la comunicación con Eliseo. Sí, pero... ¿Ya la tenemos por ahí o todavía...? Sí, es que es un problema, sí, comunicarse con Venezuela, a veces se complican mucho las cosas. Ahora sí, estamos hablando de la opción electoral. No, se nos ha caído la señal, pero fíjate algo interesante que plantea tres opciones y precisamente pues la que se viene manejando con cierto criterio de unidad sobre algunos elementos es el tema electoral en Venezuela.
Bueno, sí, hemos perdido la señal por un momento, pero vamos a seguir con las informaciones e intentemos de alguna manera pues volvernos a comunicar con Eliseo Fermín, dirigente nacional político de diversos partidos y organizaciones del país. Seguimos con más información en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, siendo las 5:20 de la tarde. El gobierno chavista pues rechaza la propuesta de Fede Cámaras de que permitirá vacunar a trabajadores del sector privado. El gobierno chavista rechazó este martes el plan de vacunación contra el coronavirus propuesto por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción. De tal forma, ratificó que solamente los organismos del Palacio de Miraflores pueden importar vacunas y establecer programas de vacunación. Así lo confirmó el presidente de la Asamblea Nacional electa en el proceso del 6 de diciembre, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa. En tal sentido, pues el vocero aseguró que el Ministerio de Salud del gobierno chavista ya tiene en cuenta un programa de vacunación y solo será ese el que se implemente en Venezuela. Bueno, volvemos con Eliseo Fermín. Eliseo, nos estabas hablando de la opción electoral. Sí, bueno, te dije que en la opción electoral nosotros teníamos la posibilidad de participar, que por esa vía han salido algunos de estos gobiernos, como el chileno. Nosotros probamos esa vía cuando logramos ganar, pues por la vía del Tribunal Supremo de Justicia le fueron quitadas las competencias a la Asamblea Nacional, declarando un desacato, y también está la vía nacional, que es el levantamiento de militares o del pueblo en la calle, con el cual se puede poner un gobierno. Yo no me opongo a ninguna de las tres vías. Todas pueden ser analizadas. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de participar en unas elecciones regionales que por supuesto buscan empoderar al pueblo de algunas gobernaciones y alcaldías y disminuir el poder y la influencia del gobierno, y además demostrar la fuerza que tenemos. Pero por supuesto, eso existiendo elecciones. Yo además dirigí el Consejo Electoral en mi estado, en el estado Zulia, durante 9 años, y conozco bastante bien los procesos electorales, y para que existan elecciones es necesario de que el voto sea secreto a voluntad del elector. En Venezuela, lamentablemente, luego del 2015 que ganamos la asamblea, ese principio está vulnerado. El elector es conminado a ir a las elecciones, pero se le exige y se le pide que sea acompañado en el voto, el llamado voto asistido. Ese no se produce en las zonas de concentración de electores, en las ciudades y en las zonas de clase media, porque ahí están los grandes medios de comunicación, pero en las zonas rurales y en las barriadas de las ciudades, allí las personas son conminadas a votar acompañadas, y si no votan acompañadas, se les amenaza con que se les quitan las subvenciones del Estado. Para eso colocan unos llamados puntos rojos en las entradas de los centros de votación, y las personas tienen que llegar no con su cédula de identidad, sino con un llamado carnet de la patria, donde están concentradas los programas sociales del Estado, y tienen que escanearlo antes de entrar, y allí tienen que decir con quién se acompañan. Esas no son elecciones, esas no son elecciones, simplemente son convocatorias a centros electorales donde una persona vota por otro. En definitiva, el elector no puede expresar su voluntad legítima y libérrima sin tener la amenaza de que puede perder garantías que él tiene de subsistencia y que dependen del Estado. Bueno, finalmente, Eliseo, hay perspectivas, hay opciones para salir de esta situación que prácticamente mantiene a todo un país sometido. Sí, claro, siempre las hay. Si pensamos, por ejemplo, en la reunión entre Santander y Bolívar, allí en el Arauca, cuando se decía que Bogotá era inexpugnable, y un mes después estaba siendo tomada por el Libertador y el virrey salió corriendo de Bogotá, siempre hay posibilidades, pero nosotros tenemos que ir unidos
y con un espíritu de patriotismo a la batalla, así como los derrotamos en el 2015 y los derrotamos en el 2007 en el referéndum que pretendía cambiar la constitución. Por supuesto que podemos derrotarlos en esta oportunidad. El gobierno está muy diezmado y la noticia que ustedes estaban leyendo es un crimen de lesa humanidad, porque mientras en el resto del planeta todos los países, unos más adelantados, otros más atrasados, están en estos momentos adelantando un programa de vacunación. En Venezuela se está discutiendo apenas cómo será el programa de vacunación y el presidente de la República está discutiendo dónde irá a comprar las vacunas. Aquí llegaron aproximadamente 100.000 vacunas que representaron 50.000 personas que se vacunaron. Fue el alto gobierno, los generales y los miembros de la Asamblea Nacional. El resto de los venezolanos estamos sin vacunación. Ayer murió, por cierto, uno de los generales del febrero que andaba con Chávez, Odreman, producto del COVID-19, porque las personas de alto riesgo, de una mayor edad, no han sido vacunadas en ninguno de los niveles con ninguna dosis. Lamentablemente estamos en la patria de Bolívar en esa situación. Y eso son noticias que no han llegado allá, pero aquí los consejos comunales, que son la especie de policía que tienen como organismo los miembros de ese partido político, le están diciendo a las personas que solamente se vacunarán, imagínate tú, solamente se vacunarán aquellas personas que sean afectos al partido de gobierno. Y en los hospitales que están atendiendo COVID, que llegaron algunas vacunas, solamente vacunaron a aquellas personas que tenían el carnet de la patria. En esa situación y en esas circunstancias estamos en el pueblo de Venezuela. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Eliseo Fermín, quien nos ha acompañado durante la tarde de hoy aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, Eliseo. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Un fuerte abrazo y saludos al pueblo de Colombia. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, y tenemos este tremendo tema que acaba de inspirar a Nancy Pacheco a lanzar esa voz fuerte. Dime que me quieres, de Giancarlo Centeno. Un tema que hemos colocado durante la tarde de hoy para animar un poquito la tarde y llevar Claro, después de la jornada de la mañana que fue toda romántica, toda apasionada, ahorita hay que colocarle un poquito más de movimiento al asunto. Bueno, y te voy a contar, hay gente que se salva porque trae su representante, ¿no? Trajeron fiscalía. Se salva. Y hay gente que le duele la cabeza y no descansa. ¿Qué estamos haciendo? Y después aparecen los pollitos. Claro, ahí está. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, un pequeño relax antes de irnos a las informaciones. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre tenemos a nuestro segundo invitado, a nuestro colega Emiro Romero, quien es licenciado en Comunicación Social, mención audiovisual de la Universidad del Zulia, productor de televisión, radio y sondeo de opinión electoral, llamado Telectómetro, moderador de programas de opinión con Noticia Primero. Bienvenido, Emiro, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Bueno, sí, muy buenas tardes a todos allá en los estudios. Siempre Venezuela, Venezuela, Siempre Venezuela. Alan Peralta y Nancy Pacheco. Buenas tardes a toda la audiencia de su maravilloso y muy escuchado programa. Emiro, cuéntanos una cosa, ¿cómo está
la visión que tienes tú sobre el país en este momento? Le hemos preguntado a nuestros más recientes invitados sobre esto y es precisamente para contrastar opiniones. ¿Cuál es la visión que tienes tú en este momento del país? Bueno, sencillamente puedo decirte con toda sinceridad, yo que soy un periodista que a diario piso la calle, pateo la calle, estoy a diario como reportero, como buscador, pues, de la verdad, donde quiera que se encuentre. Bueno, Venezuela se ha convertido en un sitio donde es muy riesgoso ejercer la labor del periodismo, debido a que aquí la libertad de expresión está realmente, no son cuentos, está realmente, digamos, muy difícil de hacer periodismo acá, porque el gobierno del presidente Nicolás Maduro pues ha tomado unas medidas, sobre todo con la creación de leyes que cercenan la libertad de expresión, y también leyes a través del Código Orgánico Procesal Penal que también sancionan un supuesto odio. Es decir, hay una ley contra el odio, y el periodista pues que se atreva a hablar mal del gobierno pues sencillamente corre el peligro de que se le aplique la ley contra el odio y pueda pues resultar pues preso, puede resultar arrestado, víctima de tantas cárceles donde hay gente que está presa y perseguida por opinar, por emitir un pensamiento o por decir sencillamente la verdad. Hay varios colegas periodistas que están en este momento tras las rejas, pues precisamente por decirle la verdad al público. Y esto aquí en Venezuela, como periodista, estoy hablando como periodista, pues está realmente muy grave la situación en torno a la libertad de expresión, de pensamiento y de información en nuestro país. Eso es lo que puedo describirles como periodista. Bueno, fíjate que a propósito de lo que comentas, recientemente hemos visto cómo dos comunicadores sociales, uno en el estado Bolívar y otro en el estado Aragua, si mal no recuerdo, fueron afectados por decisiones de los gobernadores y autoridades locales. A ellos no se les permitía y no se les permite todavía ingresar a hospital alguno, porque se les acusa de estar haciendo actos en contra de los respectivos mandatarios, tanto el gobernador en el estado Aragua como la alcaldesa de Upata en el estado Bolívar. Y eso da una dimensión real de lo que está pasando en el ejercicio del periodismo. Tener un carnet de periodista ya se ha convertido en una cosa peligrosa en Venezuela. Sí, realmente sí, eso es muy cierto. Ese caso lo hemos visto en el día de hoy a través de las redes sociales, porque hay que recordar, en Venezuela, en nuestro país, no hay periódicos de papel. Aquí, desde hace algunos años, en nuestro país, no hemos visto para nada, pero tenemos tiempo que no veo un periódico impreso en papel. Aquí la gente se ha acostumbrado, pues, a recibir las informaciones a través de la radio, a través de los pocos canales de televisión que se atreven a decir la verdad, y pocas emisoras que se atreven a decir la verdad. Pero aquí en Venezuela la única alternativa que queda hasta ahora, son las redes sociales, porque ya se está planteando en la Asamblea Nacional, que pertenece toda al gobierno de Maduro, esa Asamblea Nacional, pues producto de unas elecciones muy dudosas de diciembre, esa nueva Asamblea Nacional en los próximos días va a discutir entre comillas, y seguramente a sancionar una nueva ley para regular las redes sociales en Venezuela, e incluso ya se está hablando de responsabilidad en cine, en radio y televisión, es decir, la ley llamada Tesoro. Sí, tenemos un problema de comunicación con nuestro compañero Emiro Romero, que les recuerdo está transmitiendo desde el estado Zulia. Él se encuentra en el estado Zulia, es un periodista bastante aguerrido, y fíjate el panorama que nos está describiendo, Nancy, una situación... Lamentablemente el periodismo en Venezuela está siendo coadyuvado.
Sí, y si nosotros hiciéramos este periodismo que estamos haciendo acá... O sea, quiere decir que no estuviésemos acá. No hubiese llegado cualquier unidad militar, cualquier persona aquí a amenazarnos y agredirnos. Bueno, Emiro, estamos comentando un poco lo que venías señalando sobre el tema de las leyes que el gobierno pretende aprobar a través de la Asamblea Nacional IRRITA que eligió el pasado mes de diciembre. Bueno, sí, precisamente esa Asamblea Nacional ha resultado ser, pues, toda una enemiga, sobre todo de la libertad de expresión. Uno como periodista, pues, si se atreve aunque sea a tomar una fotografía dentro de un hospital o en las afueras de un hospital o en las afueras de alguna instalación militar o en plena calle, en un semáforo, tomar una fotografía o en una estación de servicio de gasolina, una bomba de gasolina, pues corre riesgo de ser arrestado y pasado a tribunales con régimen de presentación cada 15 días. Tratamos sencillamente tratar de buscar la verdad donde quiera que se encuentre como apostolado periodístico. Y saludo también a Nancy Pacheco, a todos ustedes, a la audiencia de Radio en Cúcuta y Radio Delfín en Riohacha. También a nuestro querido operador que está allá, José Ramírez, el control máster. Siempre Venezuela, siempre Venezuela. Me gusta ese nombre, siempre Venezuela. Bueno, sabes que es necesario reafirmarnos que en cualquier parte y en cualquier cosa que hagamos los venezolanos, en cualquier parte del mundo, somos Venezuela. Y en realidad, al actuar como actuamos, positiva o negativamente, estamos reflejando un país. Bueno, mira, hay una cosa, Emiro, que me preocupa también del tema legislativo en Venezuela. Iris Varela ya salió diciendo que van a reformar el Código Orgánico Procesal Penal y que van a meter un capítulo completo llamado traición a la patria. Ese es otro elemento más de riesgo y más de peligro para todos los que ejercen el periodismo en el país. Bueno, precisamente de ese tema, ¿no? Hoy es 13 de abril. Hoy es una fecha que para ellos, rojos rojitos, los revolucionarios del gobierno, es una fecha que según ellos es el día de la dignidad del pueblo. ¿Cuál dignidad del pueblo? Ellos dicen que hace 19 años, pues Chávez, el entonces presidente Chávez volvió al poder, pues porque el pueblo clamó que volviera. Y no fue así. El presidente Chávez vuelve al poder porque hubo una fracción militar que lo rescató y lo colocó de nuevo allá en la silla en Miraflores, pero sabemos que hubo muchos militares que no estaban de acuerdo con esto, creo que la mayoría. De ahí en adelante, hace 19 años, comenzó una purga militar que hoy por hoy vemos como una guardia pretoriana, más allá de que Chávez ya está desaparecido, pues quedó esa horrorosa herencia de tener una guardia pretoriana como lo es las Fuerzas Armadas de Venezuela, que están al servicio de una parcialidad política. Hoy hemos visto en actos públicos cómo militares han dicho que no volverán, que aquí el que no sea chavista, el que no esté pues con la ideología de supuesta izquierda de ellos, pues es un traidor a la patria y será castigado. Eso entendemos entonces que la nueva ley que van a sancionar, o la que dice la flamante Iris Varela, pues dice que el que no esté con ellos, pues será un traidor a la patria. Quisiéramos nosotros los periodistas ver desde ya la ley que van ellos supuestamente y que a discutir en la Asamblea Nacional para saber qué criterios pueden manejar para poder determinar quién es y quién no es traidor a la patria. Es decir, aquel que no tenga la mentalidad de izquierda, aquel que no profese pues lo que diga el gobierno o el presidente Maduro, pues sencillamente será un traidor a la patria. Es decir, ellos mismos lo han dicho, el que no le guste, pues que se vaya. Aumentará entonces la migración venezolana hacia otros países como ese maravilloso país como lo es Colombia, que ha recibido a tantos venezolanos los brazos abiertos. En Colombia estuve en Colombia 2 pues, y me parece un país maravilloso, sobre todo la costa colombiana. Qué país tan maravilloso, más allá de cualquier geografía. Lo mejor de Colombia es su gente, la gente que ha recibido con los brazos abiertos a los venezolanos. Bueno, muchas gracias, Emiro.
De verdad que ha sido un placer haberte tenido en el programa. Ojalá nos puedas seguir acompañando en próximas oportunidades y ojalá en algún momento pues la luz de la verdad brille nuevamente en Venezuela. Bueno, si eso aspiramos todos, que la luz de la verdad brille nuevamente en Venezuela, y te lo pedimos a Dios a cada instante, todos los días, todas las mañanas, pues que primero, quería comentarle, estamos pidiéndole los comunicadores sociales de toda Venezuela, por favor, por vida de Dios, que comience de una vez por todas la vacunación masiva contra el COVID-19, porque el tema de la vacunación, eso es otro tema a poder hablar con ustedes, porque aquí la vacunación contra el COVID-19 se ha politizado y al parecer, pues el que no tenga el carnet de la patria no será vacunado, el carnet del gobierno, ese será el que vacunen, el que no, pues habrá que pedirle a Dios que lo salve. Esa es la cruda realidad. Muchas gracias a Alan Peralta y a Nancy Pacheco, allá en Radio San José en Cúcuta y Radio Delfín en Riohacha, pues por haber hecho este esfuerzo de comunicarse con nosotros, con los periodistas que estamos a diario, pues buscando la verdad aquí en Venezuela, calle a calle, todos los días. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Emiro. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, y esa es la dura realidad del periodismo en Venezuela, Alan. Sí, un ejercicio difícil, complicado. Yo reconozco el valor de aquellos que todavía tienen la fuerza para seguir hablando, pero fíjate que se refugiaron en las redes sociales, se refugiaron en lo que es el mundo digital, y hasta allá ha llegado la mano del gobierno. Exacto, al refugiarse ahí, la mano del gobierno va a empezar a encochinarse ahí. Sí, así es. Y denuncian brote de tuberculosis en retén de Cabimas. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció este martes que 117 presos recluidos en el centro de detenciones contagiados de tuberculosis y no reciben ninguna atención médica adecuada. Estos 117 presos enfermos están en el centro de detenciones y arrestos preventivos de la costa oriental del lago en el municipio de Cabimas y están luchando para sobrevivir a través de tuberculosis, de esta enfermedad que están padeciendo, que no solo está afectando el COVID-19, sino que esta enfermedad ha venido en aumento día tras día, y quienes más están padeciendo esta enfermedad, a la audiencia, pues son quienes están privados de la libertad. Bueno, y te comento una cosa que de verdad parece increíble. El presidente de la Asamblea Nacional Ilícita, esta que eligieron en diciembre, el 6 de diciembre, Jorge Rodríguez, ha dicho que Guaidó y su grupo están robando el dinero de las vacunas y que con ese dinero de las vacunas se podría haber vacunado a una muy buena cantidad de venezolanos. Y entonces uno dice, ¿por qué Jorge Rodríguez no ha dicho absolutamente nada de los 70 millones de dólares que tenían encaletados en una cuenta en Suiza y que ahora aparecieron de la noche a la mañana? Porque estaban dentro del mundo mágico de Nico. Claro, pero ese mundo mágico es muy productivo porque metió la mano por acá y sacó 70 millones de dólares para pagar cuando había dicho el viernes que no, Venezuela no tenía dinero y que producto de las sanciones y que Guaidó, que si era malo Guaidó, que no quería dar la plata. Bueno, así sería la presión pública que tuvieron que ceder, tuvieron que torcer y sacar esos 70 millones. Y como yo les digo a toda la gente, eso fue que se reunieron los amiguetes y dijeron, bueno, mira, vamos a salvar la patria, ponga usted 10, ponga usted 20, ponga usted 30. Como decimos en Colombia, hagamos la vaquita. Hicieron la vaca entre los corruptos. Bueno, ¿qué puede significar para un corrupto que se ha robado 5.000 millones de dólares el darle a Maduro como un obsequio de ayuda 10 millones? Nada. Eso no es nada para un corrupto. Para seguir robando más. En el sector eléctrico hay corruptos que se robaron 5.000 millones de dólares. 114 casos de corrupción tienen en su suma 54.000 millones de dólares robados a Venezuela. 54.000 millones de dólares. Y si usted se pone a sumar los más de 263 casos de corrupción que ha descubierto el corruptómetro, este mecanismo brillante que se ha desarrollado por parte de una alianza de medios de comunicación en Venezuela para detectar los actos de corrupción, usted dice qué barbarie cometieron estas personas al entrar a saquear los bienes de la República. Y lo peor de caso, todavía se siguen saqueando, todavía se siguen robando, porque están robando el oro, están robando
200.000 barriles de petróleo diarios que no han registrado en los ingresos fiscales en Venezuela. ¿Dónde están esos 200.000 barriles de petróleo diarios que no se registran en las cuentas oficiales? ¿Hacia qué bolsillo va a parar la venta de este petróleo? Bueno, son situaciones que uno dice, bueno, Venezuela es muy noble como país, porque para haber aguantado esta plaga que le cayó, definitivamente tiene que ser un país muy robusto. Y que le sigue cayendo. Y que le sigue cayendo. Esto es la roya. La roya que le llegó al café en muchos cafetales, recuerdan aquí en Colombia en la década de los 80. Bueno, esa es la roya que tiene Venezuela. Y de la que hay que salir si el país quiere sobrevivir con fuerza, con independencia y sobre todo con un criterio ético y responsable. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM. Agradecer en el control máster a José Ramírez y al señor Víctor Márquez, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Feliz tarde, los esperamos mañana. Hasta mañana y saludos a la gente de La Voz de la Gran Colombia que se ha incorporado a partir del día de hoy. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre. Siempre Venezuela.